La deconstrucción no falló por mala intención, falló por un error más profundo y más difícil de admitir. Confundió desmontar con transformar. Nació como una herramienta crítica legítima, incluso necesaria, destinada a señalar excesos, visibilizar abusos y cuestionar automatismos culturales que habían dejado de pensarse. Pero en algún punto dejó de ser método y se convirtió en dogma. Dejó de servir para abrir preguntas y empezó a servir para clasificar moralmente a los sujetos. Ya no incomodaba, ordenaba. Ya no exigía pensamiento, exigía alineamiento. El error de la deconstrucción no fue ético, fue ontológico. Atacó la forma sin ofrecer una nueva estructura. Desarmó la masculinidad sin proponer un reemplazo funcional. Señaló con precisión lo que había que dejar de ser, pero nunca explicó para qué seguir siendo algo. En lugar de conducir hacia una reorganización de la experiencia masculina, dejó al sujeto suspendido en un vacío normativo donde toda forma era sospechosa y toda afirmación debía venir acompañada de disculpas. Cuando una crítica se institucionaliza, deja de ser una fuerza transformadora y pasa a convertirse en liturgia. Eso fue exactamente lo que ocurrió con la deconstrucción masculina. Lo que comenzó como revisión terminó cristalizado en un conjunto de signos reconocibles, repetibles y fácilmente auditables. Hablar de determinadas maneras, exhibir vulnerabilidad en los momentos correctos, pedir perdón por anticipado, mostrar culpa como prueba de conciencia. Nada de eso exige carácter, exige visibilidad. La deconstrucción dejó de ser un trabajo interno y se volvió un código estético moral, y como todo código, pudo aprenderse rápido, reproducirse sin conflicto y optimizarse para redes sociales. El resultado fue un varón entrenado para performar corrección, no para sostener una vida. Un sujeto más atento al gesto que a la consecuencia, más preocupado por no fallar simbólicamente que por construir algo real. Uno de los daños más profundos de este proceso fue la confusión deliberada entre sensibilidad y estructura. Se instaló la idea de que sentir más equivalía a ser mejor, que llorar era sinónimo de madurez, que exponerse emocionalmente era prueba de evolución. Pero la sensibilidad, sin estructura, no fortalece, desborda. Un varón puede ser sensible y aún así firme, puede ser empático y aún así límite, puede ser tierno y aún así sostén. La deconstrucción separó estas dimensiones y las opuso falsamente, como si fuerza y humanidad no pudieran convivir. Así, la masculinidad fue reducida a una caricatura binaria, o brutal o blanda, y ante esa falsa alternativa, muchos eligieron la blandura como refugio moral, no por convicción profunda, sino por supervivencia simbólica. El varón deconstruido no es un varón libre, es un varón adaptado. Aprende a leer el clima, a anticipar sanciones, a modular su presencia para no incomodar. No actúa desde el deseo ni desde la responsabilidad, sino desde la prevención. Se mueve con cuidado, habla con miedo, desea con culpa. Y esa autocensura constante no produce ética, produce ansiedad. Porque vivir evitando el error no es vivir bien, es vivir a la defensiva. El varón deconstruido no daña menos, daña distinto. No se equivoca menos, solo se esconde mejor. No ejerce violencia directa, pero aprende formas pasivo-agresivas, manipulaciones emocionales y retiradas silenciosas que también erosionan los vínculos. La deconstrucción insistió tanto en desmontar que terminó convirtiendo la renuncia en virtud. Renunciar al deseo, renunciar al liderazgo, renunciar al conflicto, renunciar a ocupar espacio. Pero una cultura basada en la renuncia no produce sujetos justos, produce sujetos vacíos. Renunciar no es elegir, ceder no es construir, desaparecer no es evolucionar. El error central fue creer que el problema era la masculinidad en sí, y no su mala administración histórica. En lugar de depurarla, decidió diluirla. En lugar de reformarla, optó por neutralizarla. Y una masculinidad neutralizada no se vuelve más humana, se vuelve inútil. Hay algo que la deconstrucción nunca quiso enfrentar, la necesidad del límite, porque el límite incomoda, ordena, exige, marca asimetrías. Y en una época obsesionada con la igualdad simbólica, toda asimetría fue leída como violencia. Pero sin límite no hay orientación, sin orientación no hay proyecto, y sin proyecto no hay vida adulta. Al intentar eliminar el límite, la deconstrucción eliminó también la posibilidad de sostener algo en el tiempo. Este capítulo no niega las críticas al machismo ni los abusos del pasado, los reconoce,
pero señala el punto exacto donde la crítica se volvió estéril, cuando dejó de construir futuro. El error de la deconstrucción no fue desmontar lo injusto, fue no saber qué hacer después. Ese vacío no se llenó con justicia, sino con performance, no con carácter, sino con gestos, no con vida real, sino con relato. La reconstrucción masculina comienza exactamente ahí donde la deconstrucción se detuvo, en la necesidad de volver a dar forma, peso y dirección a una existencia que no puede sostenerse eternamente en estado de disculpa. Porque no alcanza con no ser lo que estuvo mal, hay que animarse a hacer algo. La deconstrucción no terminó la crisis, la dejó abierta, y esa apertura no fue libertad, fue vacío. Cuando la deconstrucción se agotó como discurso, sobrevivió como imagen. No resolvió la crisis de la masculinidad, la maquilló. Y ese maquillaje adoptó dos formas que se presentan como opuestas, pero que en realidad pertenecen al mismo régimen simbólico. Por un lado, la estética blanda, sensible, andrógina, que exhibe fragilidad como capital moral. Por otro, la estética dura del cuerpo trabajado, del varón que se proclama no deconstruido y hace del físico su única afirmación. Ambas responden al mismo principio, la masculinidad como gesto estético. El gesto estético no construye carácter, administra apariencia, no organiza una vida, organiza una imagen, no produce estructura, produce circulación. Y en ese desplazamiento, la crisis no se supera, se vuelve más elegante, más visible, más rentable. Uno de los grandes errores del debate contemporáneo es creer que todo varón que no se deconstruyó está automáticamente reconstruido. No es así. En la mayoría de los casos ocurre exactamente lo contrario. No se deconstruyó en lo estético, pero sí se disolvió en lo actitudinal. Rechaza el discurso progresista, pero adopta sin advertirlo su misma lógica central, la del yo exhibido como forma de existencia. El varón hegemónico de redes, fiestas electrónicas y culto al cuerpo cambia el lenguaje inclusivo por abdominales, cambia la fragilidad llorada por volumen muscular, pero sigue operando dentro del mismo sistema simbólico, mostrarse para existir. El cuerpo se vuelve escudo frente a una vida sin eje. El músculo tapa la falta de dirección, el físico reemplaza al carácter, y la virilidad queda reducida a superficie. Eso también es performance. No lidera, no sostiene, no construye, se exhibe. En ausencia de una masculinidad reconstruida, el cuerpo pasó a ocupar un lugar que no le corresponde, el de prueba moral. Se supone que un cuerpo trabajado dice algo esencial del sujeto, que el gimnasio reemplaza al proceso, que la forma física garantiza solidez interior. Pero el cuerpo, sin propósito, no ordena nada, solo ocupa espacio. Un cuerpo fuerte que no sabe para qué es fuerte se vuelve decorado. Un cuerpo entrenado que no protege, no trabaja, no sostiene, no interviene, no resuelve. Es apenas una imagen optimizada, un avatar masculino. La estética del músculo, cuando no está acompañada por una ética del hacer, es tan hueca como la estética de la fragilidad performada. Ambas evitan el mismo núcleo incómodo, la responsabilidad real. El gesto estético necesita circulación, necesita público, necesita repetición. Por eso encuentra su hábitat natural en las redes sociales y en ciertos circuitos festivos, donde el cuerpo, la imagen y el deseo se exhiben sin consecuencia. La fiesta no es el problema. El problema aparece cuando la fiesta se vuelve identidad, cuando no hay día después, cuando no hay acumulación, cuando no hay construcción. En ese circuito, la masculinidad queda atrapada en un presente eterno. Cuerpos perfectos, vínculos livianos, emociones rápidas, cero profundidad. Todo es intenso, pero nada es firme. Todo es visible, pero nada permanece. La anestesia no es pasividad, es estimulación constante sin dirección. El gesto estético resulta cómodo porque no implica riesgo. Se puede cambiar de look, de discurso, de imagen. Se puede abandonar cuando deja de rendir. No hay costo estructural, no hay pérdida real. La reconstrucción, en cambio, implica riesgo, implica elegir un modo de vida, implica renunciar a validaciones, implica cargar consecuencias. Por eso la cultura prefiere la estética, permite jugar a ser sin tener que sostener nada. Tanto la deconstrucción performativa como la no deconstrucción estética comparten el mismo error de fondo: creer que la masculinidad se resuelve en la imagen, una por exceso de sensibilidad mostrada, la otra por exceso de cuerpo exhibido. Pero ninguna de las dos reconstruye. La masculinidad no se define por cómo se ve, sino por cómo actúa cuando nadie mira, por su relación con el trabajo, el límite, el riesgo, el silencio,
la soledad, la responsabilidad, por lo que sostiene cuando no hay aplauso ni cámara. Mientras la masculinidad se juegue en la imagen, seguirá siendo frágil. Mientras se resuelva en el gesto, seguirá siendo reemplazable. Reconstruir no es verse distinto, es vivir distinto, y eso no se puede postear.